Yo también quiero comenzar agradeciendo la invitación a compartir con ustedes nuestros sueños, nuestras dudas, nuestros esfuerzos, nuestros proyectos y sobre todo nuestro compromiso. Aquí tenemos que salir con un tronco de compromiso, de ir gestando esa fe y alegría cada vez más coherente con su identidad y su misión, que ayude a transformar la educación para transformar vidas, para transformar el país y para transformar el mundo. No olvidemos que ser movimiento implica la permanente desestabilización creativa. Lo que decía el compañero anterior, Luis, renacer, nacer de nuevo, refundarnos, estar siempre en búsqueda, vivir en actitud de éxodo, con los pies en la realidad y la mente en el horizonte, ese de nuestros sueños, del país que queremos, que soñamos. O como decíamos antes, hace mucho tiempo, ustedes ni lo habrán oído ya, cuando había periódicos, que teníamos que tener un ojo en el periódico y otro ojo en el Evangelio, para que supiéramos leer la realidad desde los valores del Evangelio. Hoy todo el mundo estamos de acuerdo, o por lo menos hay consenso a nivel mundial, de la importancia de la educación. Estamos en la sociedad del conocimiento y se dice que el conocimiento, el talento que decía Luis, es el medio fundamental para construir ciudadanía, para lograr un desarrollo sustentable, para aumentar la productividad, para acabar con la violencia, con la ignorancia. Por eso, si no tenemos educación, no tendremos país. O si tenemos, como tenemos, una pobrísima educación, tendremos un pobrísimo país, como nos ha subrayado también Luis. Un país pobrísimo, realmente, donde nada funciona. La educación es el pasaporte a un mañana mejor. Todos los países que optaron por una educación, pues dieron el salto al progreso. Pero en Venezuela estamos atrapados en una terrible crisis que nos inmoviliza y que no nos deja salir de este caos. La educación es el medio fundamental para salir de la crisis y la crisis hace que no tengamos educación. Ese es el problema. La propia crisis está acabando con la educación. Necesitamos romper este círculo vicioso, lo cual va a exigir muchos esfuerzos, muchas búsquedas, mucha innovación, muchas alianzas. Fe y Alegría se atrevió a levantar la bandera de la educación y para eso se dedicó a crear escuelas donde no las había para tener acceso a la educación. Hoy tenemos escuelas, pero no tenemos educación. Por eso realmente tenemos que levantar, yo creo, atrevernos a considerar la educación como la bandera fundamental para reconstruir el país. Y esto para mí debe ser un lema y un proyecto, salvar la educación para salvar el país. Y yo sí creo que el Fe y Alegría, que tiene gente en programas en todas partes, que estamos en todos los rincones, que nos hemos ganado el cariño de nuestro pueblo, y que hay gente muy competente, muy capaz y muy deseosa de aportar y de trabajar, deberíamos de algún modo liderar esta bandera de aglutinar los esfuerzos del país en pro de la educación. Yo sí creo que si lo logramos podría ser como un elemento de ruptura de la politiquería, de las divisiones, de la anomia que existe, y que la educación pudiera convertirse en un proyecto nacional de realmente tratar de salvar esa educación. Para mí, yo aquí veo como 4 cosas esenciales. Primero, informar. Informar al país que la educación está muy mal, pero terrible. Los datos son escalofriantes. No hay educación, prácticamente no hay educación. O la que hay es una pobrísima educación. Y esta es la gran realidad. La educación pública está colapsada. No sé cuántos se habrán inscrito, si van, si no van. Los estudiantes no ven en la educación como un elemento de movilidad social. No hay maestros, no hay profesores. Se calcula que más del 50% han pasado. Estos días yo pensaba que el problema era fundamentalmente de la educación pública. Pero he descubierto que también es de la educación privada. Esta semana anterior he tenido charlas en la UNICA, en la Universidad Cecilio Acosta y en la URBE,
de Maracaibo, la Universidad Belloso. Y para mí, los datos que me dieron me aterraron. La UNICA tenía 12.000 estudiantes. En este momento tiene 900. La URBE tenía 45.000. En este momento tiene 9.000. O sea que este es el primer problema que hay que decir, hay que informar, que no hay educación, que no hay educación, y si no hay educación, no hay país. Dicho y claro. Segundo, sensibilizar. Sensibilizar a la gente, al país, de la importancia de la educación. Que si es un derecho, es una obligación y es un deber de todos. Es un derecho social, pero es al mismo tiempo una obligación, un deber donde todos debemos aglutinarnos para que haya educación. En tercer lugar, responsabilizarnos. Responsabilizarnos de que haya realmente, que es mi problema. A todos nos conviene tener más y mejor educación y que todos los demás lo tengan. La ausencia de este bien nos lleva al fracaso, como estamos. Y por último, movilizarnos. Hay que empezar a movilizar a Venezuela en pro de la educación. Y esto para mí es una bandera que yo creo que Fe y Alegría está en condiciones de retomar, como en sus orígenes que decía la educación es tarea de todos, pues hoy lo vemos también como claramente que es responsabilidad, tarea, obligación de todos. Por eso tenemos que aglutinar el país. La educación es problema no solo de los educadores, es problema de la familia, que es la primera y principal escuela, de valores o de antivalores. En definitiva, todos nosotros vivimos los valores que aprendemos en la casa. Es obligación de las empresas, porque en definitiva ellas mismas subsistirán si tienen gente cualificada. Es decir, no se trata de meramente ayuda tal, sino de mi propia sobrevivencia. Es obligación de los medios de comunicación, es obligación de las ONGs y es una obligación como internacional. Y esto debe ser, a mi modo de ver, un elemento aglutinador de esfuerzos, de esa creatividad, de ese emprendimiento que está claro que han demostrado de sobra los venezolanos. Pero segundo punto, no esta educación. No esta educación. Tenemos que aprovechar la crisis para transformar la educación. La crisis es una maravillosa oportunidad. Ya antes de la pandemia se hablaba de que había que cambiar la educación. Y la pandemia nos vino a reforzar las diferencias, esa educación que está ausente de las necesidades del país. Y por eso tenemos que transformar la educación. Y esto es muy difícil. Hoy se habla mucho de aprender a aprender, aprender a comprender, aprender a emprender, pero no se dice lo más importante, que es aprender a desaprender. La educación fagocita todas las reformas. La educación realmente, cualquier innovación, cualquier cambio enseguida lo devora y todo vuelve a la normalidad. Cambiar el chip, cambiar la mentalidad, volver a nacer, que decía Luis, es algo muy difícil. Por eso, recrear la escuela, parir una nueva escuela. Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo generar modelos alternativos, es decir, y esto debe ser algo como que nos debe llenar de entusiasmo. Generar una nueva escuela, generar un nuevo centro de capacitación laboral, generar un nuevo instituto universitario, la Universidad de Fe y Alegría, que tiene que ser distinta, que no puede ser una universidad de espaldas a la gente. La universidad investiga, pero investiga como un requisito académico, pero no contribuye a resolver los problemas del país. La universidad no puede ser ni genuflesa, ni al mismo tiempo aislada. Y tenemos que parir esa universidad distinta de Fe y Alegría, donde realmente la investigación sea para resolver problemas, donde la innovación sea para mejorar, no como ahora, que están todos obnubilados con la innovación y buscar innovaciones en otra parte del mundo para traerlos, porque pareciera que en Fe y Alegría, y esto sí que me preocupa, que estamos siempre comenzando de cero. Negamos la tremenda historia que tenemos, una historia realmente con mucho esfuerzo, o no se conoce, o no sé, o se valora más las propuestas que nos vienen de fuera. Y sí creo que hay que retomar ese esfuerzo constructivo
de esa fe y alegría capaz de ir gestando en las dificultades para ser fiel al movimiento, esa educación alternativa, esa educación que es lo que el país necesita. Y aquí, en este desaprendizaje, unas 3 cositas sencillas. De la enseñanza al aprendizaje. El derecho a la educación, tú lo decías, amigo, es derecho al aprendizaje. Las escuelas enseñan, pero aprenden los alumnos. ¿Para qué sirve lo que aprenden? Aprenden lo que deberían aprender. ¿Por qué no aprenden lo que tienen que aprender? La calidad de la educación hay que empezar a medirla por la calidad de los aprendizajes. Buen docente es aquel que logra que sus alumnos aprendan lo que tienen que aprender, no que tengan un currículum tal que cuando en una conferencia lo presentan, la mitad del tiempo se va leyendo el currículum. Por eso, una formación que se traduzca en ayudar al aprendizaje. Hoy se habla, tú lo decías, del aprendizaje desde la cuna hasta la tumba. Por eso lo que hay que desarrollar fundamentalmente es el hambre de aprender. Desarrollar la necesidad de aprender. Estar siempre, y aquí, con tecnologías y sin ellas, los instrumentos fundamentales del aprendizaje. Lectura. Lectura de cualquier tipo de texto y del contexto, de los nuevos lenguajes digitales y de la imagen. Lectura autónoma y comprensiva. Aprender a leer, comprender lo que leemos para seguir luego aprendiendo leyendo. De eso se trata. Lectura. Yo siempre suelo decir, si de nuestras aulas salieran alumnos lectores, es decir, que necesitan leer, que les gusta leer, les estaríamos abriendo la puerta a la sabiduría. No se preocupen por más nada. Que leen siempre, porque la lectura es el medio fundamental de seguirse formando. La lectura es la base de todas las materias y de todas las carreras. Lectura personal, autónoma. Y aquí a mí me preocupa cómo hemos olvidado a veces las experiencias muy exitosas de fe y alegría. Por eso decía que a veces parece que estuvieran empezando desde cero. La escuela necesaria, donde fomentamos la lectura con prácticas didácticas, con materiales didácticos, con concursos de lectura, con escritura de cuentos de los niños, donde era un eje central, donde los maestros convertían las aulas en laboratorios de expresión. Y aquí tiene un papel fundamental las tecnologías. Pero las tecnologías, atención, donde no solo haya más tecnología, sino más pedagogía. Hoy las tecnologías se están usando para información, pero no para construir aprendizaje. La mayoría utiliza las tecnologías como los antiguos libros de texto del pizarrón. El videobin, ¿qué suele ser? En vez de la chuleta, leer lo que está en la pared. Es decir, la tecnología, junto a la necesidad de dotación tecnológica, tenemos que dotar pedagógicamente para hacer un uso apropiado. Hay que pasar del aprender repitiendo al aprender creando. Y aquí todos tenemos un tremendo reto de enseñar ciencias informáticas, enseñar programación, enseñar los elementos para que la tecnología sea el medio fundamental de autoformación, de poder llenar esas ansias de aprender que yo tengo. La escritura. El sistema venezolano no enseña a escribir, enseña a copiar. Hay doctores que son incapaces de escribir un artículo. Enseña a reproducir. Y la escritura es el medio fundamental para ordenar el pensamiento. Si tú quieres saber una cosa, escríbela. Detrás de tantas resistencias a escribir es porque hay resistencias a pensar. La escritura es el medio fundamental, insisto, de ordenar el pensamiento. Y hay que insistir, hay que crear desde la edad inicial la escritura no como copia del pizarrón o como copia del texto o como lo que dice tal, que nosotros nos enseñan a repetir siempre lo que dice. Las maestrías es qué dice Ausubel, qué dice Vygotsky, qué dice no sé qué, y no nos enseñan a expresar nuestro propio pensamiento. Y eso para mí es escribir. Escritura es un desangramiento del alma. Uno escribe realmente siempre enfrentando sus dudas, sus inquietudes, sus búsquedas. Pensamiento lógico, matemático.
Y aquí también la escuela necesaria. Yo recuerdo cómo formábamos a los maestros. Por ejemplo, si eran maestros de 5º grado, formarles para que supieran enseñar los contenidos de 5º grado, porque descubrimos que no enseñaban matemáticas porque no las sabían. Cómo realmente, y creamos toda esa colección extraordinaria de la didáctica de la matemática, que muchos en Fe y Alegría ni la conocen, liderada por ese gran pedagogo de la matemática, Andonegui, profesor de la UPEL de Barquisimeto. Lectura, escritura, pensamiento lógico matemático, ubicación en el espacio y en el tiempo. Ese es el papel fundamental de sociales. La gente tiene una galleta en la cabeza y sociales tiene que ordenar la cabeza para que si oyen hablar de Ucrania sepan dónde está. Porque lo mismo le da a Ucrania que Chile, que no sé qué. O si oyen hablar de Guzmán Blanco, sepan claramente ubicarse que me están hablando en este momento histórico de tal y cual. La gente tiene una galleta. Lo mismo le da a Guzmán Blanco que Bolívar, que Páez, que no sé qué. Eso es el papel de los sociales, ordenar las cabezas en el espacio y en el tiempo. Por eso, de la enseñanza al aprendizaje. Herramientas de aprendizaje y sobre todo actitudes para seguir aprendiendo. Curiosidad, creatividad. La competencia fundamental que en estos tiempos debemos enseñar es la creatividad. La única que en definitiva va a preparar a la gente. Hay innovación, curiosidad, búsqueda, deseo de aprender, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, donde todos aprenden y aprenden de todos. ¿Cómo formar un aula donde los alumnos no solo se preocupen por su aprendizaje, sino por el aprendizaje de todos? Donde yo me involucro en el hacer pedagógico de no solo resolver mi situación individualista, sino colectiva. Por eso, aprendizaje colaborativo. Por eso, esto requiere de la pedagogía activa. No esa de pedagogía transmisiva, caletrera, que ya hace tantos años criticó Freire. Una pedagogía activa, del aprender haciendo y enseñar produciendo. Todo aprendizaje debe culminar en un producto, si no, no hay verdadero aprendizaje. Por eso, la pedagogía activa, la pedagogía creativa, la pedagogía crítica, la pedagogía sociocrítica. Tú decías el que nos debe enseñar a discutir. Eso es, amigo. Una pedagogía que nos enseñe a dialogar, a buscar entre varios la verdad, a enfrentar pensamientos distintos sin humillar ni ofender al que piensa distinto a mí, a analizar, a reflexionar juntos, a resolver problemas a través de lo que tú planteabas. ¿Qué es esa discusión? Es la búsqueda de la verdad desde distintas perspectivas, que eso es bueno. La diversidad es tremenda riqueza. De la enseñanza reproductora a la enseñanza productora. Aquí tenemos eso. Todo lo que ha dicho Ugalde, sobre todo en la última parte, la escuela que enseña a trabajar, a resolver problemas, a construir, a colaborar, o sea, a trabajar con el otro, eso significa colaborar. La escuela del trabajo. Las aulas se van convirtiendo en talleres de elaboración, de solución de problemas, de búsqueda de alternativas, de verdadera innovación, donde la innovación tiene sentido si realmente mejoramos nuestra vida, mejoramos nuestras actitudes, mejoramos nuestro aprendizaje. Y la otra gran parte, lo que Luis hablaba de valores, la educación humanizadora. Esto es fundamental. Ya lo ha dicho y lo han enseñado, pero hay que volver a repetirlo. Educar es algo mucho más sublime e importante que enseñar matemáticas, biología, inglés, contabilidad. Educar es formar personas. Educar es cincelar corazones. Educar es ofrecer los ojos para que los alumnos se miren en ellos y se vean valorados y queridos. Los educadores somos los parteros del alba. Los padres dan la vida. Los educadores damos sentido a la vida. Yo estoy trabajando incluso con los maestros mucho la idea
de que el educador es un instrumento de Dios para que ese niño, esa niña que Dios lo creó por amor y lo creó para la felicidad, lo dejó en tus manos para que tú le ayudes a realizar ese sueño que Dios tuvo cuando trajo a la vida. Es sentir esa importancia y esa trascendencia. No tenemos educadores, es verdad, pero también es verdad que los muchachos ni sospechan lo que significa educar. Y hay que emprender una cruzada para valorar este hecho educativo. Porque las universidades forman profesionales, forman profesores, pero no forman educadores. La mayoría de ellas. Y los jóvenes ni sospechan la trascendencia de lo que... Por eso hay mucho joven generoso que si les abriéramos el horizonte a la trascendencia de lo que significa ser educador, pues posiblemente a lo mejor serían ganados a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, porque hay todavía mucha juventud muy generosa y muy dispuesta a colaborar. No olvidemos, educar tiene doble raíz latina, educere, que significa sacar de adentro, y educare, que significa guiar, alimentar, proyectar. Hay mucha juventud. Por eso a lo mejor no me han oído mi cuento de aquel niño que entró una vez en el taller de un escultor. Y con la curiosidad de todos los niños, ese niño estuvo disfrutando de todas las cosas maravillosas que había en ese taller. Martillos, formones, espátulas, troncos de madera, bolas de arcilla, algunos instrumentos. Pero lo que más le impresionó a ese niño fue ver una enorme piedra en el centro del taller. Una piedra dura, tosca, desigual. Todavía tenía los restos de los fogonazos con que la habían desprendido con cargas de dinamita de la lejana montaña. Y tenía las magulladuras de la cadena con que la habían atenazado en la gandola para llevarla desde la montaña al centro del taller. El niño estuvo admirando la piedra largamente con los ojos. Los ojos acarician mucho mejor que las manos. Si tú no sabes interpretar una mirada, de nada servirá una larga explicación. Y se fue. Volvió el niño a los pocos meses y vio sorprendido que en lugar de esa piedrota que él tanto había admirado, había un hermosísimo caballo que parecía quererse liberar de la fijeza de la estatua y ponerse a galopar por la sabana. Y el niño, con la sabiduría de todos los niños, porque todos los niños son sabios, se dirigió al escultor y le preguntó: ¿y cómo sabías tú que dentro de esa piedra se escondía ese caballo? Eso es educar. Ayudar a nacer el tesoro que todos llevamos dentro. Y esto es apasionante. Y esto es maravilloso. Por eso, educar. Primero, reconstruir lo que significa educar, que es algo mucho más importante que instruir. La instrucción es necesaria, pero la educación es lo que salva vidas. Educación popular, nosotros nos definimos como educación popular. Y la educación popular tiene estos elementos irrenunciables. En primer lugar, los sujetos, que son las personas más vulnerables, las personas más desasistidas, las personas que no importan a los demás son los que más importan a nosotros. Eso, nuestro sujeto de educación, aquellos que más nos necesitan. Por eso siempre hemos hablado nosotros de la discriminación positiva. Es decir, no hay que tratar a todo el mundo por igual, sino hay que preferir al que más necesidades tiene. En línea de lo que también decías. Primer elemento, el sujeto. Segundo elemento de la educación popular, los contenidos, que parten de la cultura y de las necesidades, tanto que insistió Luis, en partir de las necesidades de la gente. Tenemos que responder. Cada escuela tiene que ser distinta. Es un error terrible unificar las escuelas, hacerlas iguales. Tiene que responder a la cultura y a la necesidad de donde está implicada. Tercero, el objetivo. Y el objetivo es transformar. Transformar esa pedagogía transmisiva, rutinaria. Transformar esa escuela, isla, de espaldas a la realidad del contexto y de las familias. Cuarto elemento. Frente a la pedagogía transmisiva. Pedagogía que enseña a repetir, ya lo hemos dicho. Pedagogía creativa, productiva, constructora. Pedagogía que enseñe a reflexionar. Pedagogía que enseñe a analizar. Pedagogía que enseñe sobre todo a resolver problemas. Y quinto elemento,
con una metodología que parte del diálogo de saberes, y fomenta la participación. Va a ser sujetos de ciudadanía, sujetos que puedan involucrarse activamente en la mejora del país. Educación popular de fe y alegría. A mí me iluminó mucho oírle al padre Kolbenbach, el anterior hace dos generales de la Compañía de Jesús, en una charla que nos dio, que él decía, ante una pregunta, ¿cuál era el elemento propio de fe y alegría que podía añadir a la educación popular? Y él dijo, la espiritualidad. Nosotros leemos la educación popular desde la espiritualidad. Espiritualidad en ese sentido de zar, de fuerza, de ímpetu, de elan vital. Uno tiene espíritu, uno tiene coraje, uno tiene fuerza. La espiritualidad se alimenta de un Dios que nos ama y que quiere que nos comprometamos en la transformación de este mundo. Por eso es una espiritualidad contemplativa, de ver a Dios en todo, Dios que se derrama continuamente, eso, y política, es una espiritualidad política, es que se compromete con el bien común. Yo siempre suelo decir que la fe no consiste en decir creo en Dios, sino para mí la fe consiste en dos cosas, en decir creo que Dios me ama, sentirme amado por Dios, y que me necesita. Todos necesitamos de Dios, pero Dios necesita de nosotros, por supuesto. Dios tiene un proyecto que es construir aquí el reino, es decir, una sociedad justa y fraternal. Y nos invita a que nos sumamos, a que le acompañemos en la construcción de ese proyecto. Y esa es la base de nuestra espiritualidad. Esa fe que es motor de esperanza y de compromiso. Aquel pueblito había quedado destruido con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que terminó la guerra, todo el pueblo empezó a parapetear sus viviendas. Una vez que medio las levantaron, entre todos en Cayapa, empezaron a reconstruir su iglesia que había quedado totalmente destruida. Esa iglesia la presidía un crucifijo al que todo el pueblo le tenía una gran devoción. Por mucho que buscaron entre los escombros de la iglesia, encontraron piezas de Cristo, pero por ningún lugar aparecían las manos, que tal vez habían quedado pulverizadas. El día de la reinauguración de la iglesia, todo el pueblo acudió con una gran curiosidad a ver cómo había quedado su Cristo que tanto admiraban y querían. Cuando quitaron la sábana, vieron que el Cristo no tenía manos. Pero los escultores habían puesto un letrero debajo que decía, yo no tengo manos, pero puedo contar con las tuyas. Dios no tiene otras manos que las tuyas. Manos para acoger, manos para ayudar, manos para trabajar, no manos que se cierran en puño para herir, para golpear. Dios no tiene otras manos que las tuyas. Todo lo que hicieres a uno de estos hermanos míos más pequeños me lo hacen a mí. Aquel niñito temblaba de frío frente a un escaparate en Nueva York. El invierno era muy crudo, tenía las suelas de los zapatos rotos, el frío se filtraba a sus pies y el niño empezó a pedir en voz alta, Dios mío, ¿por qué no me regalas uno de esos zapatos? Pasó por ahí una señora, oyó la oración del niño y le dijo, vamos para adentro, muchachito. Le pidió permiso a un dependiente para lavarle los pies en los baños, le eligió unas medias gruesas de lana y después le dijo, y ahora, muchachito, elige los zapatos que más te gusten. Y el niño, con lágrimas en los ojos, se dirigió donde la señora y le dijo, ¿es usted, señora, la esposa de Dios? Eso es, que nuestro actuar pueda reflejar ese corazón bondadoso de Dios, que somos instrumento e invitación a construir eso. Por eso, y muy brevemente, educar. Educar es enseñar a vivir, enseñar a convivir y enseñar a servir, a amar, a vivir para los demás. En todo amar y servir. Ese es el objetivo de la educación. En primer lugar, enseñar a vivir. Nos dieron la vida, pero no nos dieron la vida hecha.
Los seres humanos somos los únicos que podemos decidir cómo ser. La vida es un viaje y cada cual decide su destino. Tú puedes ir a la cumbre o tú puedes ir al abismo. Tú puedes hacer de tu vida un jardín de flores o un estercolero. Tú puedes pasar el día amargado y amargando a los demás. ¿No se han fijado que los amargados lo único que hacen es amargar a todo el mundo? O tú puedes vivir el día sembrando ilusión, sembrando esperanza, sembrando compromiso. Hoy lamentablemente, la gente no vive, es vivido por los demás. Hoy lamentablemente todo está preparado para que evitemos encontrarnos con nosotros mismos, para que nos planteemos las preguntas esenciales. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Cómo me imagino una persona plena, realizada, feliz? ¿En qué debo mejorar? ¿En qué debo cambiar? ¿Qué dicen de mí los demás? Yo suelo decir que me gusta decir barbaridades, que hay gente que nace, crece, se casa, muere y todavía no ha estrenado su vida. Mueren sin haber estrenado su vida. No se plantean para qué vivir. Y esto es fundamental, todo lo que es el proyecto de vida. Ayudar, el trabajo de la interioridad, el trabajo del encuentro consigo mismo. Hoy hemos explorado el espacio, hemos descendido al fondo de los océanos, hemos investigado todo, pero cada día tenemos más incapacidad de entrar dentro de nosotros. No corras, que a donde tienes que llegar es a tu propio corazón, como dice Agustín. Es decir, el viaje más importante es el viaje hacia nuestra interioridad. Y hoy nos estamos volviendo incapaces. Hoy hay mucha gente que tiene pánico al silencio. La pedagogía nos enseña el valor de la palabra, pero no el valor pedagógico del silencio. Y el silencio no es meramente la ausencia de la palabra, sino el silencio es la capacidad de centrarse en algo fundamentalmente. Porque solo en el silencio podrás escuchar tú la voz de tu corazón y la voz de Dios que te habla en lo profundo de ti mismo. Por eso es tan importante el cultivo de la interioridad, el cultivo de encontrarme conmigo mismo. Lamentablemente hoy las tecnologías nos están privando de dos cosas. En primer lugar, de contemplar el misterio que es todo. Y en segundo lugar, también nos impide entrar dentro de nosotros, o sea que nos privan de una mirada externa contemplativa, porque los jóvenes son incapaces de valorar la belleza, de ver a Dios agitándose en la brisa de un árbol, o escuchar su voz en el susurro de una fuente, o en el aleteo redondo de una mariposa. Pero también nos impiden ese encuentro con nosotros mismos, porque realmente hay incapacidad de entrar dentro de nosotros. Enseñar a vivir es enseñar a conocerse, aceptarse, quererse y emprender el camino a tu propia plenitud. Y eso es educar. Enseñar a convivir, enseñar a vivir con el otro, considerar la diversidad como riqueza, la verdadera ciudadanía, que como decía Luis, la búsqueda del bien común. Ciudadano es aquella persona que no solo se preocupa por su bienestar individual o de los suyos, sino que tiene esa vocación trascendente de buscar el bien de los demás. Por eso, la escuela comunidad, la escuela de la convivencia, la escuela lugar de, ya lo hemos dicho, de inclusión de los más necesitados. La escuela lugar de centro de producción integral, no solo de elementos, producción de vida, producción de valores, producción de encuentro. Y una expresión que a mí me gusta muchísimo del Papa Francisco, él habla de la escuela posada. Él se está refiriendo al buen samaritano y la escuela tiene que ser un lugar donde sanamos las heridas, donde nos cuidan, la pedagogía del cuidado, la pedagogía del acompañamiento, donde los alumnos puedan encontrar en la escuela un lugar donde se sientan aceptados, valorados, queridos. Que aquí tenemos todo un compromiso. Volviéndola antes, yo recuerdo que hace muchos años empezamos a trabajar los centros educativos comunitarios. Hablábamos de construir escuelas. Podría ser lo mismo cualquier centro de capacitación o cualquier instituto universitario,
como un pequeño microcosmos de la nueva Venezuela. ¿Cómo me imagino yo, cómo yo sueño que quiero que sea Venezuela? Pues empieza a construirla ahí. El modo de organización, el modo donde el poder se ejerce como servicio. Yo estoy trabajando mucho el liderazgo de servicio, una expresión de Robert McLaughlin que está diciendo cómo lo fundamental del líder de servicio no es mandar, sino es una opción primero que nace de servir, de vocación. Por eso se sustenta sobre todo no en el hacer, sino en el ser. Yo lo que quiero es servir, ayudar a los demás. Y desde ahí intento liderar. Y según Peter Senge, este liderazgo de servicio es el que puede realmente acabar con esa corrupción que suele asociarse a los pseudoliderazgos que no están contribuyendo a construir un mundo mejor. Liderazgos unipiramidales. El liderazgo de servicio es un liderazgo horizontal, primus inter pares, el primero entre iguales. Es un liderazgo que tiene como fundamento y exigencia el servicio. Por eso es fundamental una escuela liderada por líderes, equipo directivo con capacidad de entusiasmar, de arrastrar, de conmover. Líderes, aquella persona que hace de gente ordinaria, gente extraordinaria. Líderes, aquella persona que fundamentalmente tiene su misión convencer a la gente, atraerla. Es una persona que tiene coherencia entre lo que habla y lo que vive. Es una persona que tiene no solo poder, sino autoridad. El poder te lo dan los que están encima de ti, te nombran director, la autoridad te la dan los demás y te la dan de acuerdo a tus valores, a tus actitudes. Por eso, autoridad es el poder que auxilia, que ayuda. Auge y aupar tienen las mismas raíces que autoridad. Por eso es fundamental un equipo directivo con liderazgo. Está bien que hablamos mucho de la gestión, pero yo creo que sobre la gestión hay que leerla desde el liderazgo. Es verdad que esto que voy a leer puede chocar a algunos y que todo así esquema puede ser maniqueo incluso y falso. Pero yo sí creo que en estos momentos deberíamos leer nuestras gestiones desde el liderazgo de servicio. Los gerentes administran y controlan, procuran la obediencia y la sumisión, le tienen miedo a la innovación y al cambio, son inflexibles y estructurados, plantean con detalle los pasos a seguir y controlan el seguimiento. Los líderes innovan, crean y recrean, y promueven la iniciativa y la creatividad. Son muy flexibles e imaginativos, corrigen pero comprenden y desarrollan una visión de futuro. Inspiran confianza y arrastran, son osados, confían, delegan, generan autonomía. Los gerentes se centran en los sistemas, les encantan los formatos, las tablas Excel, los indicadores. Los líderes se centran en las personas, promueven la libertad, la creatividad y el compromiso. Aborrecen la burocracia, los encasillamientos, saben bien que el énfasis en indicadores termina ocultando la realidad que pretenden indicar. Los gerentes aceptan el orden establecido. Hablan mucho de los cambios, se la pasan hablando de cambio y de innovación, pero son cambios de forma, de maquillaje. No cambian lo esencial, aunque están convencidos de que están cambiando, porque además tratan de conocer las experiencias más innovadoras de fuera para tratar de imitarlas. Les preocupa que las cosas funcionen, que las personas cumplan. Los líderes desafían el orden y tratan de transformarlo. Procuran que las personas se sientan bien, se identifiquen, se comprometan y crezcan. Los gerentes imitan y copian, buscan recetas y respuestas. Los líderes son originales, suscitan preguntas, promueven la reflexión permanente, la capacitación para buscar las respuestas y las soluciones. Los gerentes se preocupan por las tareas, los líderes por las personas. Hacen de gente ordinaria gente extraordinaria. La comprometen con una misión que les permite realizarse y trabajar con entusiasmo
y alegría. Dan a sus seguidores una causa por la que vivir y esforzarse. En consecuencia, en educación necesitamos verdaderos líderes de servicio, comprometidos con un proyecto innovador de calidad y con las personas, que no solo sepan gestionar recursos y elaborar planificaciones estratégicas, sino que sepan gestionar la dimensión emocional de las personas. En definitiva, necesitamos líderes expertos en educación y en humanidad. Y esta es una frase que se la oí yo a Orbegoso hará como 30 años, en una charla que tú diste sobre eso. En educación y sobre todo en humanidad, con capacidad de convocar y de entusiasmar, pues nada en la vida se logra sin entusiasmo. Por eso en educación lo que más necesitamos es pasión, más que cambios curriculares y de forma, que sí hay que hacerlo, pasión. Nada en la vida se logra sin pasión y muchísimo menos en educación. Y aquí creo que tenemos que volver a inyectar ese sentido de osadía, ese sentido de entrega, ese sentido de servicio, porque como decía, y con esto estoy terminando, el reto de la educación es enseñar a convivir con el otro diferente, la escuela comunidad, la escuela posada, la escuela lugar de producción, la escuela lugar de inclusión, la escuela comunidad y que se abre a la comunidad del entorno y a las otras escuelas para gestar juntos la educación de calidad pública que necesitamos, porque lo público no es del Estado, lo público es de la sociedad. La educación es un bien público que pertenece a todos y por eso tenemos que garantizarla y tenemos que trabajar para que ese derecho se cumpla. Hay que pasar de los derechos a los hechos. Estamos todos nosotros llenos de una retórica complaciente de los derechos que tenemos, pero mientras no pasemos de los derechos a los hechos, sirve de muy poco. Por eso, educar es enseñar a amar y a servir en todo. Eso es lo que vocea ese corazoncito de fe y alegría. Ese corazón que nos dice que fe y alegría tiene que ser un latido de amor, un latido de servicio, que no tiene sentido que nos pongamos una franela con el corazón si luego nuestra vida no trata realmente de vivir la vida como un regalo para los demás. Nos dieron la vida para darla, vivir como un regalo para los demás. Y por eso el servicio es fuente de alegría, que está en nuestro nombre. Ya lo repetía mucho el padre Velas y escribió el famoso folleto La pedagogía de la alegría. Provocar la alegría. Ser feliz a un niño es ayudarle a ser bueno. Recuerden a Tagore. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y encontré la alegría. O permítanme terminar, porque estamos muy serios, con un cuento cómico para tal, pero que es muy bueno. Había una vez un cachorrito que estaba intentando atrapar la punta de su cola. Andaba el cachorrito. Pasó por ahí un perro sabio, viejón, veterano, y le dijo, ¿qué andáis, cachorrito? ¿Qué estáis haciendo? Y el cachorrito no paraba. Pero le insistió tanto que le dijo, que me he enterado que la felicidad está en la punta de la cola. Si logro atraparla, seré feliz. Y el perro viejón veterano le dijo, tranquilo, cachorrito, eso yo lo descubrí hace mucho tiempo. Sí es verdad que la felicidad está en la punta de la cola. Por eso yo voy donde tengo que ir y hago lo que tengo que hacer y la felicidad siempre me sigue. La felicidad es el regalo por la obra bien hecha. Busquemos en cada acción la excelencia, no solo académica y humana. Vivamos regalando vida. Ya verá cómo empieza a brotar en nuestro corazón la felicidad. Todos nosotros hemos experimentado la gran alegría que sentimos cuando podemos ayudar a una persona. Una gran alegría. Y al mismo tiempo sentimos una terrible sensación de cobardía cuando pudiendo hacer el bien no lo hemos hecho. Gracias.